Vamos con el acabado ya en las funciones. Entonces, aparte de ser decorativos, forma parte de una protección. Es como un escudo de los materiales bases, que en este caso es para protegerlos. Y da una interacción de belleza, confort y estética, de tal manera que su instalación y proporción hace parte de un proceso único. Hay muchas opciones variadas, entonces, para el entrepiso, porque existen mezclas que logran ser hechas a base de materiales resistentes, otras también a base de elementos totalmente naturales, u otras ya vienen en losas. Entonces, como podemos ver en la parte inferior, están las losas, las mezclas y los acabados o elementos naturales. Y las imágenes de la izquierda representan lo que son el esquema de cómo es, como las divisiones o de, sí, las placas de eso, de lo que es el entrepiso y los acabados. Siguiente. Bueno, entonces los acabados ya los tenemos clasificados, como habíamos hablado anteriormente, las losas unidireccionales, bidireccionales, los distintos tipos, aligeradas, recuperables, perdidos, losas macizas, y los acabados que pueden ser variados, en madera, concreto, porcelanato, martelinado, vinílico, loseta de barro y laminado. Y podemos ver una serie de imágenes de todas las texturas y los elementos y los materiales que estamos hablando. Siguiente. Entonces ya aquí tenemos lo que son los elementos que hemos hablado de los acabados y dominados a través de que los que más se usan, los menos usuales y los más comunes. Entonces, la madera es uno de los revestimientos más usados para la participación estética, de diseño y climática, puesto que se usa en países más que todo del nórdico porque permite dar al espacio un ambiente más de calor y así permitir tener un aislamiento o de lo que no se quiere dentro de un espacio. Hay herramientas específicas para la instalación, que son las gafas, los guantes, los tacos de madera, la ingletadora, el martillo y la adhesiva de montaje. Luego tenemos el concreto, que el concreto hace parte de las losas macizas y se usa bastante en construcciones industriales y obras de gran envergadura. Entonces, se usa básicamente en parqueaderos, bodegas o parques para lograr ajustar el material a las necesidades. Hay herramientas como las canaletas, la carretilla, las bandas, el vibrante y la hormigonera. Siguiente. Bueno, tenemos el martelinado, que es una textura que se compone también de concreto, pero este es diferente puesto que lleva un elemento adicional, que en este caso es el mármol, entre otros resultando ser un aspecto un poco más rugoso y áspero o granulado. Los vinílicos son un tipo de revestimiento de plástico continuo, que está fabricado a partir de policloruro de vinilo, no conocido como el PVC. Es un elemento también bastante usado, puesto que no necesita de tanta mano de obra y también es muy factible. Y se ha convertido en una herramienta muy valorada para los diseñadores y para todos los espacios que se quiere acabar. Entonces, tenemos herramientas como la lámina de vinilo, el adhesivo, la paleta, el rodillo, el cuchillo y la regla de nivelar. Todo esto para que quede preciso y muy estético. Siguiente. Ya tenemos aquí lo que es el porcelanato, que se usa en revestimientos de suelos y paredes. Está fabricado a base de cuarzos, minerales, arcillas y otros materiales. Este hace parte de lo que son las mezclas naturales. Y las herramientas que se usan son el mazo, el cincel, el raspín, el fraguador y el badilete. Se le puede dar diferentes acabados ya ya sea en su superficie, ya sea mate, esmaltada, brillante, y esto dependiendo de lo que se requiera y las necesidades de la situación. Y por último tenemos el barro, que es un elemento decorativo y constructivo, que anteriormente se usaba mucho para las construcciones, ahora son más que todo para los revestimientos. Aporta frescura en climas cálidos y calidez en fríos. Existen varios tipos de barro, en este caso son industrializado, horneado y artesanal. Países como México es un pionero en este caso, ya que en casi todos sus apartados usan mucho el acabado en barro, ya sea para cocinas, habitaciones, exteriores como jardines, entre otros. Siguiente. Aquí ya tenemos los acabados. Bueno, entonces ya, como habíamos hablado anteriormente en las exposiciones, en las losas, que permite ser
un elemento rígido que separa pisos y también tiene funciones tanto arquitectónicas y estructurales, como la del aislamiento de ruido térmico y de la visual directa. Esto para poder ser más íntimo. Siguiente. Y aquí ya tenemos lo que son las funciones, que son la función arquitectónica, como hemos hablado, que ya se cumple por el apartado de, de las necesidades de la construcción, que permita garantizarle pues tener un aislamiento en todos los sentidos, tanto de climática y la visión directa, que es decir, que no se deje ver las cosas de un lado al otro. Y la función estructural, que en este caso es para que sean capaces de sostener el servicio como el mobiliario y las personas, y también que tenga su propio peso y el de los acabados, como pisos y revoques. Además, forman un diafragma rígido intermedio para atender la función sísmica del conjunto. Vale, buenos días. Voy a explicarles un poco del sistema de amortiguación. El sistema de amortiguación depende de dos puntos fundamentales, lo cual es el sistema de construcción, de su estructura, si es aporticado, muros de carga o muros combinados, y también de los materiales utilizados, como puede ser la madera, el hierro, el acero o el concreto. Entonces, podemos ver primero que la madera es un material muy ligero y muy flexible, lo que nos indica que tiene mayor amortiguación. Pues la madera, este material es utilizado en elementos vinculadores como escaleras o pasillos, ya que no resiste gran peso ni gran cargas muertas. Entonces, sobre este no se generan muros estructurales o muros divisores. También encontramos el hierro, el acero, pues este genera una amortiguación menor a la madera, ya que es un poco un material más rígido, pero también de igual manera es utilizado en elementos vinculadores o como pasillos, no para soportar pues muros estructurales o muros divisores. Y por último, pues encontramos el concreto, la placa de ladrillos en madera estructural, que es el elemento pues que menos amortiguación nos ofrece, ya que es el más rígido de todos. Este sí está pues pensado para soportar muros estructurales, muros divisores. Siguiente. Pues el sistema de madera, como ya les explicaba, pues lo podemos ver como en pasillos, en espacios donde se transitan las personas, pero no soportando cargas muertas. Pues según el acabado, como ya explicaba mi compañero, pues le podemos dar varias figuras, varios tipos de acabado a la madera y es un material muy flexible y muy fácil de utilizar. Siguiente. El hierro, pues es ese sistema bastante utilizado, pues igual se utiliza como elementos vinculadores de circulación. Pues este elemento, además de su estructura, depende de la lámina que se utilice para él. Entonces, tenemos varios tipos de lámina, dependiendo del grosor de la lámina, pues del diseño de la lámina, también nos ofrece una mayor o menor amortiguación. Voy a mostrarles algunos tipos de lámina. Siguiente, por favor. Entonces, vemos que existen unas láminas que están totalmente llenas y otras que tienen algunas aberturas para pues la luminosidad y también que pesen un poco menos. Entonces, según el tipo de lámina y el grosor, también nos ofrece pues mayor o menor flexibilidad, lo que implica pues que afecta la amortiguación del sistema. Pasamos al siguiente, por favor. El sistema de concreto, pues este sistema es el más utilizado en Colombia, ya que pues se utiliza mucho para construir sobre este. Entonces, pues sobre este podemos ver muros divisores, muros estructurales, ya que es el más resistente de todos y su vibración y amortiguación pues es mucho menor a la madera y al acero como tal. Entonces, ese es el más utilizado. Pues ya lo explicaba mi compañero Miguel, podemos darles diferentes acabados sobre este y pues eso sería todo. Muchas gracias. Vale, ok. Gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para sus compañeros? Sí, señor, claro.
A ver, Vamos a corcharlos. hágale pues. No, mentiras. En- Bueno, la primera, bueno, esa está fácil. A ver, dígame dos de las condiciones que se debe cumplir para los entrepisos. Es que es muy genérica la pregunta, pero bueno, ¿quién se atreve a, Ah, a no, decir algo? porque acá yo dije Ok, seis condiciones. O sea, es que hubo una parte de la sí. presentación que dije pues que las losas de entrepiso deben cumplir las siguientes condiciones. Es muy Ujú. importante. Y pues son dos. A ver, ¿quién se le mide? Yo, Carol, bueno, no sé. Carol. Hágale Bueno, eso. una era que tener mucho en cuenta pues la rigidez, como pues que estén bien, ¿sí? Y la otra, bueno, no entendí muy bien esa, que pues tenía que estar muy acorde a lo que son las vigas, ¿sí? O sea, a nivel de vigas y demás. No sé si estoy bien. Sí, correcto, eso es correcto, sí. O sea, lo de las vigas era que tenían que estar como tal, sí, a nivel, teniendo en cuenta la placa. Tenía que coincidir también. Pues también, punto Bueno, positivo. bueno, ¿qué más preguntas? Pues en el sistema de amortiguación yo expliqué que se basaba en dos puntos fundamentales para pues mayor o menor amortiguación. ¿Cuáles eran esos puntos? La amortiguación. Amortiguación, flexibilidad, algo así. Parece que no, parece que Yo, Daniel, de lo que me acuerdo, una de las cosas era según el tipo de materialidad, porque según el material le define su flexibilidad o rigidez, según el tipo de estructura y como función de la estructura que quiere realizar. Sí, eso era. bien, listo, punto positivo. ¿Más preguntas? Pues, ¿cuáles son las dos funciones que tiene el entrepiso y qué función pues cumple esas dos funciones, valga la redundancia? ¿Cuál función cumple la función de que funciona del entrepiso en la función? Hay dos, yo, yo hablé Bueno, de dos funciones. pero se entendió, se entendió. Yo, Carol. Bueno, no sé si eran Carol, esas. Una es la función como arquitectónica y la otra es la función estructural. La función estructural, pues como su nombre lo dice, es soportar como tal todo lo que tiene. Entonces, digamos, soportar la carga pues del mismo edificio, de la misma construcción, ¿sí? También pues también soportar como tal las cargas, digamos, en algo sísmico, ¿sí? Que no se venga eso abajo, por decirlo así. Y digamos ya lo que es arquitectónico, pues ya sería como tal aislar un poco lo que es el ruido, de pronto también pues algo visual, ¿sí? Delimitar también un espacio así. No sé si serían esas dos. Sí. sí, vale, bien. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta más? No, no, sí, no más. Bueno, y el, y el auditorio tiene preguntas para los expositores. ¿Alguna Sí, vamos a pregunta? escucharlos. A ver, Daniel. Del video que mostraba los 6 tipos de losa, mencionaba uno último que casi no era usado. Entonces, pero mi duda es, porque hoy en día poquito, pero aún se usa, pero ¿por qué ahorita es justamente esa última que era la losa nervada reticulada, ya casi no se usa o está como ya casi en extinción? Tienen la palabra, porque ustedes dijeron eso. Quien Yo creería quiera. que yo creería que sería no tanto por la complejidad,
sino porque como tal hay más tipos que, pues sí, o sea, son más fáciles, o sea, como tal más fáciles, y se utilizan más rápido, con más rapidez, al crear una construcción, diría yo. ¿Esa es la respuesta de todos? ¿Están de acuerdo los expositores? Pues yo fui uno de los expositores, el que Ujú. respondió. Pues sí, sí, no, pregunto si los demás están de acuerdo. Pues sí, yo Ah, creo que Ah, sí, no sé. Diego porque respondió bien. Solo una cosa más, que de lo que dijo que se demora mucho tiempo, se gasta mucho material. Y lo último, porque si usted vio en el video cómo estaba el acabado, esa losa tiene un grosor muy exagerado. Entonces, en algunas construcciones les hacía un aumento muy exagerado de las alturas y en algunos casos innecesario. También por eso ya está como casi descontinuada. Muy Daban bien, amigo. unos pisos muy altos, sabiendo que solamente era un uso de sobreexceso de losa, que no era ni utilizado, ni apreciado, ni funcional para la vivienda o la estructura que implementaba eso. Bueno, yo estoy un poquito en contravía de lo que están diciendo ustedes. Para mí no es, eh, digamos, no es una losa en desuso, no es una losa en desuso, de hecho, es una losa que se usa mucho. Vamos a ver, vamos a aclarar porque no quiero, digamos, dejarlos como con una duda ahí o con una diferencia de criterios. Eh, Básicamente es que ustedes hicieron como muchas disecciones, muchos tipos de viga, pero podríamos decir que básicamente podemos plantear tres tipos de viga, de placas, ¿no? Entonces, una placa está clarísimo que es un elemento, una placa, un entrepiso, es un elemento que donde se forman los diferentes niveles de la edificación y digamos es ahí donde nos paramos, ¿verdad? Entonces, esto es una placa. Hay diferentes tipos y vamos a hablar básicamente de tres tipos. Uno es la losa maciza, que es esta que acabo de dibujar, losa maciza, ¿vale? Una losa que es en concreto completa, ¿no? Entonces, por dentro tiene hierro, por dentro se ve el hierro, o aquí tiene hierro, aquí veríamos el hierro, y pues por dentro el hierro que está por dentro, que conforma, pues según, como perfectamente decía el video, según el cálculo de la placa, pues está el hierro, ¿no? Está ahí puesto la malla como lo haya diseñado el calculista, ¿correcto? Ese es un tipo de concreto o de placa. Otra es la placa aligerada. La placa aligerada, la diferencia es que, digamos, para conformar el plano horizontal en el que nos vamos a parar, lo hacemos a partir de vigas, a partir de unas vigas que se ubican también, digamos, de acuerdo al, al plano estructural, a los cálculos, ¿sí? Entonces aquí puse esta aquí y aquí vamos a suponer que aquí está la otra viga, ¿vale? Entonces voy a borrar esto de acá. Entonces ahí arriba vamos a formar el piso, ¿no? Y entonces eh, después de esas vigas y posiblemente no, en el otro sentido, pues también hay vigas, ¿sí? Vigas en el otro sentido.
las vigas que sean. Vamos a dibujar aquí la última. En el otro sentido. Y en estos espacios de acá, en este espacio, voy a pintarlo de otro color, en este espacio, en los intersticios, para no echarle concreto ahí, para no poner nada, se pone algo que sea aligerante, o sea, no es estructural, ¿para qué? Para soporte, sino para que quede hueco, o sea, para que la placa no quede como la anterior, para que no quede maciza. La placa, finalmente por ahora, con lo que hemos dibujado, en concreto solamente tenemos esto, ¿sí? ¿Lo están viendo? ¿Están viendo el dibujito? Solamente tenemos estos elementos que son las vigas y viguetas, ¿sí? En un sentido y en el otro. Eso es lo único de concreto que por ahora estamos teniendo, estos elementos, ¿vale? Esto otro de acá, que en el video lo llamaban unicel, nosotros lo llamamos icopor, puede ser en icopor, estos cajones que se meten acá, que también los explicaron, pero pues lo estamos repitiendo para aclarar. Estos cajones son Una en pregunta, icopor. ¿esos cajones se meten allá a presión? Se meten ahí, sí, simplemente se meten. O sea, se arma la estructura, voy a dibujarlo de frente, voy a dibujarlo de frente. Digamos que ellos decían los parales, ¿no? Y la cama de madera, entonces se hacen los parales y la cama de madera, ¿no? Lo estoy dibujando en corte. Digamos que este es el piso y este aquí va a ser el entrepiso. Entonces se arman los hierros, se arman las canastas, los hierros de donde van a ir las vigas. Se arman aquí puestecitos, digamos, sobre ese piso de madera. Y en estos espacios, entre las vigas, se mete un cajón puede ser de icopor o puede ser de otros materiales. Ya hablamos de cuáles. Entonces, ay, perdón, ese no era el color. Entonces, estos elementos metálicos con sus flejes y tal, van a quedar como así. Ah, un segundo, que esto se enloqueció. Entonces, en proyección, tenemos aquí los elementos metálicos, ¿qué tal? Y sus diferentes flejes, las varillas, y sus flejes, ¿no? Entonces ahí queda y el cajón. Entonces aquí hay un cajoncito y este cajoncito tiene pues una medida, digamos, puede ser largo, puede ser corto, eh, lo que sea. Y en el otro sentido pues estarán las viguetas. En el otro sentido entonces estará la vigueta conformando la estructura en el otro sentido, ¿sí? Y luego otro cajoncito acá, otro cajoncito acá. Y bueno, entonces la idea es que esto es lo mismo que estoy dibujando acá, ¿sí? Posteriormente se funde una placa pequeña de concreto que estaría acá, esta placa de concreto. O mejor dicho, es posible que todo se funda de una vez, ¿no? Se va aplicando concreto aquí entre los hierros y sobresale hasta completar, voy a ponerla con otro color, hasta Queda, completar, queda un minuto, Carlos. juepucha, bueno, sobresale hasta completar aquí la plaquita, ¿sí? Y entonces aquí queda por encima una placa de concreto, digamos, que tapa estos huecos y las vigas y todo, ¿correcto? Ya los vuelvo a convocar, 2 minutos los vuelvo a convocar y terminamos. ¿Esos icopores no se apichan ahí? Ya hablamos de eso. Chao. Vale. Ok, sacan. Chao, chao, chao.